Mira, nunca pensé que contaría esto, pero aquí estoy. Mi nombre es Sofía Ramírez, y lo que me pasó con Mauricio, el director corporativo, es una historia que todavía me revuelve el estómago, pero también me da una sonrisa fría cuando la recuerdo. Fue el día que me di cuenta de lo sucia que podía ser la política de oficina y de lo lejos que estaba dispuesta a llegar para defenderme. Todo empezó en su oficina. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba sentada frente a Mauricio, el aire acondicionado a tope, haciéndolo todo más frío de lo que ya estaba el ambiente. El reloj de pared, que parecía ir lentísimo, solo hacía que la tensión fuera peor. Su despacho era impecable, sí, pero también muy impersonal. Paredes de cristal, muebles de diseño y una ventana enorme que daba a todo Santiago. Desde ahí se veía la ciudad bullendo, ajena al nudo que se me estaba formando en el estómago. Mauricio, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, deslizó un documento por la mesa. Era un formulario de aprobación financiera, para una inversión de esas que mueven montañas de dinero. Con solo escanear las primeras líneas, ya sabía que algo andaba mal. Faltaban sellos, no había aprobaciones de departamentos clave. La justificación era vaga, casi inexistente, y la fecha de ejecución era imposible. Un desastre, vamos. Con mi habitual profesionalismo, que es lo que siempre me ha caracterizado, le objeté. Mi voz salió calmada, pero firme. Mauricio, este documento no cumple con los protocolos. Faltan varias firmas de cumplimiento y la revisión legal es insuficiente. Firmarlo sería una violación directa de nuestras políticas, le dije, intentando mantener la compostura. Su falsa amabilidad se desvaneció en un instante. Sus ojos se entrecerraron y su voz se puso más dura. Sofía, esto no es una mesa de debate, es una instrucción. La empresa necesita que esto se mueva. Hay flexibilidad en estas cosas, lo sabes. No me hagas perder el tiempo con minucias burocráticas. Soltó, como si yo fuera una niña caprichosa. Pero lo peor vino después. Se inclinó sobre el escritorio. Su voz bajó a un susurro que me dio escalofríos. Mira, Sofía. O este documento lleva tu firma antes de mañana, o puedo asegurarte que encontraré a alguien más comprensivo con las necesidades de la dirección. Alguien que no tenga tantas reservas. La palabra obediente no la dijo, pero flotó en el aire, venenosa, golpeándome sin tocarme. Esa amenaza me golpeó como un puñetazo, invisible. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, un nudo gordo en el estómago. La imagen de mi carrera, mi seguridad económica, todo lo que había construido con años de esfuerzo, se tambaleó. El miedo fue palpable, real. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. La hipoteca del apartamento, los planes a futuro, mi reputación intachable, ¿todo se iba a ir al traste por negarme a firmar una ilegalidad? Mauricio terminó con un lacónico. Tienes hasta el cierre de mañana. Decide bien. Me levanté, mi cuerpo rígido. El documento que me había dado Mauricio parecía quemarme la mano. Salí de la oficina, sintiendo el peso de las miradas curiosas de los pocos colegas que quedaban por ahí. No quise mirar a nadie. Me refugié en el cubículo de una sala de reuniones vacía. El documento en mi mano parecía una sentencia. La gravedad de la situación me abrumó por completo. Esto no era solo una amenaza a mi puesto de trabajo, era un ataque directo a mi integridad, a todo lo que había defendido. En mi vida profesional. La traición era un sabor amargo en mi boca. Mauricio acababa de declararme la guerra, y yo, por un momento, solo pude sentir el frío helado de la derrota. La oscuridad de la noche se volvió mi cómplice esa vez. En mi apartamento, las luces de Santiago parpadeaban indiferentes, ajenas a mi tormento, mientras yo daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. La imagen de Mauricio, su sonrisa falsa, la amenaza velada, ese documento fraudulento, todo se repetía en mi cabeza una y otra vez, como una película que no quería ver, pero de la que no podía escapar. Mi mente empezó a viajar en el tiempo, sin control. Me vi a mí misma, una joven profesional llena de ambición, recién llegada a esta corporación. Recordaba las horas extras incontables, fines de semana enteros dedicados a perfeccionar informes,
vacaciones pospuestas por proyectos urgentes que siempre parecían ser prioridad máxima. Reviví la emoción de cada ascenso, el orgullo que sentía por mis logros, el respeto que me había ganado de mis colegas, paso a paso, con puro esfuerzo y dedicación. Era mi vida, mi todo. Esta corporación siempre fue más que un trabajo para mí. Era mi segundo hogar. Creía en sus valores, en su código de ética, en esa promesa de que el trabajo duro y la integridad siempre, siempre, serían recompensados. Mauricio había hecho añicos esa ilusión en cuestión de minutos. Sentí un profundo sentido de traición, no solo a mí misma, sino a los principios que la empresa supuestamente representaba. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de lo que yo creía. Como gerente administrativa, mi rol implicaba ser una guardiana de los recursos y la ética de la empresa. Firmar ese documento no solo me pondría en un riesgo legal enorme a mí, sino que dañaría la corporación a la que tanto me había esforzado en servir. Era una responsabilidad que me asfixiaba. Sentía el peso de la empresa entera sobre mis hombros, y la idea de traicionar esa confianza me revolvía el estómago. Empecé a reflexionar sobre todo lo que había sacrificado por mi carrera. Un estilo de vida más relajado, quizás una familia que siempre estuvo en un segundo plano. Todo lo invertí en esta trayectoria, y ahora veía cómo me lo intentaban arrebatar por negarme a cometer un acto ilegal. ¿Valía la pena haberlo dado todo para que un tipo como Mauricio viniera y lo destruyera con un solo movimiento de su pluma? Me sentía completamente aislada. ¿Con quién podría hablar? ¿A quién confiarle mi dilema sin que se viera como una debilidad, o peor aún, una queja improcedente? La presión era inmensa. Era yo contra un director corporativo que tenía más poder, más contactos y, aparentemente, menos escrúpulos. La soledad de esa lucha me pesaba más que todo lo demás. La lucha interna era brutal. El miedo a perderlo todo era inmenso. La hipoteca, mi reputación, mi futuro, la tentación de ceder y firmar, de ser obediente para salvar mi puesto, era seductora, lo confieso. Pero se enfrentaba a mi férrea ética, a mis principios. ¿Sería capaz de mirarme al espejo sabiendo que traicioné todo lo que soy? ¿Podría dormir por las noches? La respuesta era no. No podía. El alba empezó a pintar el cielo de Santiago con tonos grises y rosados. Yo seguía despierta, exhausta, pero algo había cambiado en mí. El miedo, aunque persistente y frío, había empezado a dar paso a una punzante indignación. No podía, no debía, permitir que Mauricio me atropellara. No me iba a quedar de brazos cruzados. Una semilla de resistencia, fría y calculada, empezó a germinar en mi corazón, justo donde antes solo había habido pánico. Sabía que tenía que hacer algo, y no iba a hacer lo que Mauricio esperaba. El alba pintó el cielo de Santiago, pero esta vez, yo no me levanté con la derrota que había sentido durante toda la noche. Esta vez, me levanté con una determinación nueva, fría. El miedo seguía ahí, sí, como una sombra pegada a mí, pero ahora estaba superado por una ira silenciosa y una resolución que sentía inquebrantable. La víctima que había dado vueltas en la cama toda la noche, esa, había desaparecido. Una estratega, una mujer dispuesta a pelear, había tomado su lugar. Me miré en el espejo del baño. Mis ojos, cansados por no haber dormido, reflejaban ahora una chispa de acero. No, no firmaría ese documento. Y no solo eso, no me iría en silencio, con el rabo entre las piernas. La agresión de Mauricio no era solo una amenaza a mi puesto de trabajo, era un ataque directo a mi integridad, a mi moral, a todo lo que yo era. Y yo, bajo ninguna circunstancia, me permitiría ser cómplice de algo así. No iba a traicionarme a mí misma. Mientras me duchaba, el vapor y el agua caliente empezaron a relajarme un poco, lo suficiente como para que un recuerdo se abriera paso en mi mente. Fue un destello, como un flash de memoria. Una sesión de onboarding de hace años, cuando recién entré a la empresa. La abogada de recursos humanos, una mujer muy seria pero amable, nos estaba explicando con detalle cada cláusula del contrato. Recuerdo que habló de algo sobre la autonomía fiduciaria y de una protección especial. En ese momento no le di mucha importancia,
Me parecía algo muy técnico y lejano, pero ahora sentía que había algo ahí. El recuerdo se volvió nítido de repente. Era la cláusula 12. La abogada había hecho un énfasis especial en ella. Era una disposición peculiar, algo poco común, que se había negociado por mi predecesor. Esa cláusula le otorgaba al gerente administrativo autonomía fiduciaria para negarse a firmar documentos financieros que considerara irregulares. Y lo más importante, lo que ahora me golpeaba como una revelación. Me protegía explícitamente de represalias por ejercer dicha autonomía. Era un escudo legal. Un as bajo la manga que había olvidado por completo, guardado en algún rincón de mi memoria. Una sonrisa fría y calculada se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, no. Era una sonrisa de descubrimiento, de haber encontrado un arma oculta justo cuando más la necesitaba. Mauricio me creía acorralada, pensaba que no tenía salida, pero yo tenía las llaves de mi propia jaula. Él había subestimado el detalle, la letra pequeña, la paciencia de una mujer que había leído cada página de su contrato. Él había subestimado a Sofía Ramírez. Mi mente, que hasta hace unas horas estaba consumida por el pánico y la angustia, ahora operaba con una claridad cristalina. Las emociones se apartaron para dar paso a la lógica y la estrategia. Esto no era venganza por despecho, no era por rabia ciega. Esto era justicia estratégica. La pregunta ya no era si iba a ceder, sino cómo iba a activar esa cláusula. ¿Cómo la usaría para volcar el juego a mi favor? ¿Cómo iba a usar las propias reglas de la empresa para defenderme y, de paso, exponer a Mauricio? Decidí que lo primero era verificar mi contrato. Necesitaba tener la cláusula frente a mí, palabra por palabra. Lo segundo, documentar formalmente mi negativa. No bastaba con decirlo. Tenía que quedar por escrito, de forma oficial. Y lo tercero, y esto era crucial, asegurarme de que mi negativa y la amenaza de Mauricio llegaran a las instancias correctas de la corporación. No iba a pelear en el barro de Mauricio, en su juego sucio de pasillos y chismes. Yo pelearía en el Tribunal de la Ética Corporativa, con pruebas y con la ley de mi lado. Salí de mi apartamento con una energía renovada. Mi paso era firme, mi mirada, enfocada. La rabia que me había consumido durante la noche se había transformado en una determinación inquebrantable. Ya no era la presa asustada, ahora era la cazadora, y mi arma no era la fuerza bruta o el grito, sino la ley y la verdad. La cuenta regresiva para Mauricio había comenzado. Él no sabía lo que se le venía encima. No tenía ni idea. Llegué a la oficina mucho antes que nadie esa mañana. Había algo en el silencio de los pasillos vacíos que me daba una extraña calma, como si el mundo entero estuviera en pausa solo para mí. Con una tranquilidad que hasta a mí misma me sorprendió. Me dirigí a mi archivador personal. Ahí, entre documentos viejos y papeles importantes, guardaba una copia de mi contrato de empleo. Mis manos no temblaron al sacarlo. Abrí el folder y empecé a buscar. El corazón me latía fuerte, pero no de miedo, sino de expectación. Y ahí estaba, la cláusula 12. La leí una y otra vez, cada palabra, cada coma, absorbiendo su significado. Era tan clara, tan concisa. El alivio que sentí fue inmenso, como si me hubieran quitado un peso gigante de encima. No era una ilusión. Tenía una base legal sólida, un escudo de verdad. Esa cláusula era mi pilar. Con esa seguridad, me puse manos a la obra. Lo primero era recopilar todas las pruebas. Me aseguré de tener una copia digital del documento irregular que Mauricio me había pedido firmar, ese famoso Proyecto Fénix, aprobación financiera de GRIGX. Luego, me metí en mis correos electrónicos y en los registros de reuniones de las últimas semanas. Busqué cualquier conversación, cualquier indicio, cualquier instrucción previa de Mauricio que pudiera servir como evidencia de la presión o de las irregularidades que ya venían de antes. Cada detalle contaba. Mientras hacía eso, investigué a fondo los procedimientos internos para reportar irregularidades. Siempre había sabido que existían, pero nunca había tenido que usarlos de verdad. Descubrí el protocolo exacto para contactar al Comité de Ética y, por supuesto, a Recursos Humanos. Me di cuenta de
que estos canales estaban diseñados para proteger a los empleados que denunciaban de buena fe. Eso me dio más confianza. La empresa, a pesar de Mauricio, tenía mecanismos para protegerse a sí misma y a sus trabajadores. Abrí un nuevo documento en mi ordenador y empecé a redactar mi respuesta. No iba a hacer un email de queja o de discusión. Iba a hacer un contraataque, un correo electrónico formal, directo y sin emociones. Lo dirigía a Mauricio, claro, pero lo crucial era que pondría en copia CC a Recursos Humanos y, lo más importante, al Comité de Ética. El lenguaje que usé era profesional, pero cada frase estaba cargada de un peso legal. En el correo, declaré mi negativa explícita a firmar el documento de Proyecto Fénix, aprobación financiera de Kikis. No dejé lugar a dudas. Luego, cité la cláusula 12 de mi contrato de empleo, explicando que mi negativa se basaba en las responsabilidades fiduciarias que me otorgaba esa cláusula y en la clara irregularidad que presentaba el documento. No. Era una opinión. Era una violación de los protocolos. Y para cerrar, solicité, amparándome en la misma cláusula, protección contra cualquier forma de represalia o acción adversa que Mauricio pudiera intentar tomar contra mí. Era como ponerle un chaleco antibalas a mi mensaje. Me puse a pensar en Mauricio. ¿Cómo reaccionaría? Sabía que intentaría desestimar mi acción, quizás incluso intentar silenciarme o amenazarme de nuevo. Por eso, el envío simultáneo a Recursos Humanos y al Comité de Ética era tan crucial. Haría que fuera imposible para él manipular la narrativa o, peor aún, hacer desaparecer mi negativa. No podría decir que no lo recibió o que fue un malentendido. Tendría testigos. Y no cualquier testigo, sino los guardianes de la ética de la empresa. Me aseguré de que no hubiera ambigüedades en nada de lo que hacía. Cada paso estaba diseñado para ser inatacable. La fecha y hora de envío del correo electrónico, las copias a los departamentos correctos, la claridad de mi negativa y la invocación de la cláusula. No dejé espacio para la interpretación o para que él pudiera darle la vuelta a la situación. Todo estaba blindado. A medida que mi plan tomaba forma, la ansiedad inicial que me había carcomido durante la noche se disipó por completo. Fue reemplazada por una calma formidable, una sensación de control que hacía mucho tiempo no sentía. Sabía que estaba a punto de desatar una fuerza imparable dentro de la propia estructura de la corporación. No era mi fuerza bruta, sino la fuerza de las reglas que él mismo había ignorado. El correo electrónico, pulido y cargado de intención, estaba listo en mi bandeja de salida. Lo revisé por última vez, línea por línea. Una pequeña sonrisa, fría y de satisfacción, jugó en mis labios. El plan estaba completo. La trampa estaba tendida. Solo quedaba un último paso. Solo quedaba apretar el botón. Era una mañana normal en la oficina, o al menos, eso parecía para el resto del mundo. Para mí, Sofía Ramírez, era el día D. Sentada. En mi escritorio, con el ordenador encendido y el correo electrónico listo, sentía una calma extraña. El pulso lo tenía firme, y mi expresión, lo sé, era serena, aunque por dentro había una expectativa silenciosa. Revisé el correo por última vez. Cada palabra, cada destinatario. Mi dedo se detuvo sobre el botón enviar. Tomé un último, profundo respiro. Clic. El correo, mi negativa formal y la invocación de la cláusula 12, voló hacia Mauricio, Recursos Humanos y el Comité de Ética. La partida acababa de empezar. No pasó mucho tiempo, lo que me confirmó que Mauricio estaba pegado a su bandeja de entrada. Mi teléfono sonó, y la furia apenas contenida de Mauricio era palpable a través de la línea. «Sofía, ¿qué significa este correo? ¿Estás intentando sabotearme? Esa cláusula es una tontería. Retráctate ahora mismo o lo lamentarás», me gritó, su voz cargada de una rabia que antes me habría asustado. Pero ahora no. Respondí con una voz que sorprendentemente salió imperturbable, reiterando mi postura y la legalidad de mi acción. Le recordé que había enviado copias a los departamentos correspondientes. Él farfulló algo más, pero ya no me importaba. Colgué el teléfono, una pequeña sonrisa de satisfacción asomando en mis labios. No había cedido a la intimidación. Eso era una victoria. Mauricio, en su desesperación,
Creyó que podía controlar la situación, o al menos desviar la culpa. Ejecutó un contraataque torpe, como un jugador de ajedrez que, al verse acorralado, mueve una pieza al azar. Tomó el documento de aprobación financiera original, ese mismo Proyecto Fénix que yo me había negado a firmar, y lo manipuló. Lo envió a la gerencia financiera y de nuevo al comité de ética. Lo hizo sin mi firma, claro, pero le puso un encabezado o una nota adjunta que insinuaba fuertemente que el proceso de aprobación ya estaba gestionado, o que yo, Sofía, ya había dado el visto bueno. Quizás incluso lo fechó incorrectamente para hacerlo coincidir con su fecha límite original, la que me había dado. Él pensó que con eso me silenciaría y se saldría con la suya. Pero lo que Mauricio ignoraba, y esto fue clave, es que el comité de ética, ya alertado por mi correo oficial, estaba vigilante. Ellos no se iban a tragar cualquier cosa. Los sistemas internos de la corporación tienen protocolos robustos de verificación digital, diseñados precisamente para detectar este tipo de cosas. Cuando recibieron el documento gestionado de Mauricio, los metadatos del archivo, la MARS, ausencia de una firma digital válida de Sofía Ramírez, la fecha de creación o modificación y el remitente, activaron inmediatamente una alarma. El documento de Mauricio no concordaba en absoluto con mi notificación formal de negativa. Era como si hubiera intentado pasar una moneda falsa ante un experto. El equipo de cumplimiento del comité de ética, que no eran unos novatos, usó sus herramientas forenses digitales y detectó la manipulación en cuestión de horas. La ausencia de mi firma, requerida, combinada con la comunicación de Mauricio que sugería lo contrario, era una prueba irrefutable. No se trataba de un malentendido. Era un intento de fraude, una manipulación descarada de los procesos internos de la empresa. La trampa que había tendido Mauricio se había cerrado sobre él mismo. Con mi correo como detonante y el documento manipulado de Mauricio como una prueba contundente e innegable, el comité de ética no tuvo más remedio que actuar. No había por dónde escapar. Se abrió una investigación formal contra Mauricio. Los cargos eran graves: coacción, intento de fraude y violación grave de las políticas corporativas. Todo por no querer firmar un papel. Mientras las piezas se movían en los altos niveles de la corporación, yo continuaba con mi trabajo diario con una normalidad casi inquietante. No busqué el conflicto, no alardeé de lo que había hecho. Simplemente había plantado la semilla y ahora observaba cómo germinaba. Me concentré en mis tareas, como si nada extraordinario hubiera pasado, aunque sabía que todo estaba a punto de cambiar. Horas más tarde, mi bandeja de entrada vibró con un nuevo correo electrónico. Era del comité de ética. El mensaje era breve y al grano, confirmando la recepción de mi denuncia y notificándome que se había iniciado una investigación formal sobre el incidente. Leí el mensaje una y otra vez, una sensación de triunfo silencioso recorriéndome. Mauricio había caído en su propia trampa, y yo, Sofía Ramírez, sentía que finalmente podía volver a respirar. Apenas unos días después de que envié ese correo y de que Mauricio intentó su jugada sucia, la oficina se vio convulsionada por la noticia. Fue un terremoto, de verdad. Los rumores empezaron a correr como la pólvora, y no tardó en llegar el más fuerte. Habían llamado a Mauricio a una reunión urgente. Estaban ahí recursos humanos, el director general, y por supuesto, el comité de ética. Y no fue para felicitarlo. Le notificaron su suspensión inmediata de su cargo, sin goce de sueldo. Así, de golpe. Todo mientras la investigación seguía su curso. No lo vi, pero me contaron los detalles. Dicen que el pánico se le pintó en los ojos, que empezó a protestar su inocencia a gritos, intentando desesperadamente culparme a mí por mala fe o por un malentendido. Pero la evidencia digital, mi correo con la cláusula 12 y su propio documento manipulado con todos esos metadatos que lo delataban, eran un muro infranqueable. No había por dónde escapar. La verdad, aunque no lo vi, me imaginé su cara y sentí una punzada de fría satisfacción. Se lo merecía. La suspensión de un director corporativo, y más uno tan influyente como Mauricio, es un evento sísmico. No solo se sintió en nuestro piso ejecutivo aquí en Santiago, sino que los chismes se propagaron por cada rincón de la corporación y vía intranet hasta las sedes internacionales. Las cuchichas en los pasillos se volvieron el pan de cada día, los correos discretos entre colegas,
La atmósfera, de shock y morbo. Era como una telenovela, pero una muy real. Todo el mundo hablaba de ello, aunque nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta delante de mí. Mauricio fue sometido a un interrogatorio exhaustivo. Me imagino las horas que pasó ahí sudando frío. Sus coartadas, todas esas mentiras que intentó construir, se desmoronaron bajo la presión. Mi correo, esa bendita cláusula 12 que él había ignorado, y su propio documento manipulado con los metadatos incriminatorios. Todo eso construía un caso irrefutable de conducta inapropiada y grave. No necesitaron mi testimonio directo, aunque estaba lista para darlo. Las pruebas hablaban por sí solas, más fuerte que cualquier palabra. El comité de ética, una vez activado, no se detuvo en Mauricio. La investigación se expandió a otros proyectos bajo su supervisión. Y como era de esperarse, empezaron a revelar un patrón. Atajos, presiones indebidas a otros empleados, omisiones en los procesos. No todo era tan flagrante como lo que yo había detenido, pero era suficiente para sellar su destino. Mauricio no era un caso aislado, era un problema sistémico que el comité estaba desmantelando. Y yo había sido el detonante. La reacción de mis colegas fue interesante. Al principio me miraban con una mezcla de asombro y, diría yo, respeto. Algunos, los que conocían las formas de Mauricio, que sabían lo prepotente que podía ser, entendieron perfectamente mi valentía. Me hacían pequeñas sonrisas cómplices, asentían con la cabeza cuando me veían. Otros, quizás los más nuevos o los que no estaban tan al tanto de los tejemanejes, simplemente estaban admirados por mi profesionalismo y me ofrecían su apoyo silencioso. Mi reputación, de la noche a la mañana, se elevó exponencialmente. Ya no era solo Sofía, la gerente administrativa. Era Sofía, la que le plantó cara a Mauricio y ganó. La humillación pública de Mauricio fue completa. Un día, su oficina apareció sellada, con una cinta en la puerta que decía «No pasar». Sus pertenencias personales las retiraron discretamente, probablemente a medianoche para que nadie lo viera. Su nombre fue borrado de los directorios internos de la empresa. De la noche a la mañana, el director corporativo influyente, el que parecía intocable, se convirtió en un paria, un fantasma. La vergüenza de su caída en desgracia, creo yo, fue el castigo más amargo de todos. Perder el puesto es una cosa, pero perder la dignidad y el respeto de todos, eso es mucho peor. La empresa, para cerrar el capítulo y limpiar su imagen, emitió un comunicado interno. Estaba sutilmente redactado, sin mencionar nombres directamente, pero todos sabíamos a quién se referían. Reafirmaban su compromiso con la ética, la transparencia y la protección de sus empleados. Era un mensaje claro para todos, desde el becario hasta el director general. La integridad no era negociable. Y el mensaje subliminal para los Mauricios del mundo era: aquí no, y no con Sofía Ramírez. Finalmente, se confirmó la desvinculación definitiva de Mauricio de la corporación. Su puesto, curiosamente, fue eliminado como parte de una reestructuración necesaria. Una forma elegante de decir que lo habían echado por la puerta de atrás. La justicia había sido servida, de una manera que pocos esperaban. La corporación había purgado un elemento corruptor. Y yo, Sofía Ramírez, había salido victoriosa de una batalla que nadie, ni siquiera yo, esperaba que ganara. Y lo mejor de todo es que lo hice sin bajar a su nivel. Sin gritos, sin dramas, solo con la ley y la verdad. Semanas después de toda esa reestructuración y la salida de Mauricio, la empresa hizo un anuncio. Recuerdo que fue un comunicado interno, de esos que se leen con atención. Me llamaron a una reunión con el director general. No sabía qué esperar, pero mi corazón latía con una mezcla de nervios y expectación. Y ahí me lo confirmaron. Me nombraban directora interina de operaciones corporativas. ¿Pueden creerlo? Era el puesto de Mauricio. No era solo una promoción. Era como si me dieran una medalla al honor y a la valentía. Era un reconocimiento público a mi ética, a mi competencia, a que no me había achicado. Cuando la noticia se hizo oficial, sentí el aplauso silencioso de mis colegas. No hubo gritos ni ovaciones, pero sus miradas, sus sonrisas discretas, sus pequeños gestos, lo decían todo.
Era una victoria para todos los que alguna vez se habían sentido pisoteados. Ahora estoy sentada en mi nueva oficina. Es mucho más amplia, más luminosa. Y sí, tiene una vista aún más impresionante de Santiago. Desde aquí se ve la cordillera, imponente, y la ciudad extendiéndose sin fin. Pero lo que más valoro no es el tamaño ni la vista. Lo que realmente ha cambiado es el ambiente. Esa sombra de intimidación que Mauricio había proyectado sobre el departamento se ha disipado por completo. Ahora hay una nueva transparencia, un renovado sentido de propósito. La gente trabaja con más ganas, con más confianza. Se siente el cambio, de verdad. Es como si el aire fuera más puro. Mauricio pensó que yo era solo una gerente administrativa más, fácil de presionar, fácil de reemplazar. Él creyó que con un par de amenazas, yo firmaría y me callaría. Pero se le olvidó un detalle fundamental. La verdadera autoridad no se impone con gritos ni con amenazas, sino que se gana con integridad, con trabajo duro y con la moral bien puesta. No grité, no discutí, no caí en su juego de pasillos y chismes. No me puse a su nivel. Simplemente cité la cláusula correcta, la que él, en su arrogancia, había olvidado o creído insignificante. Este incidente, lo que pasó entre Mauricio y yo, se ha convertido en una especie de leyenda interna. La cláusula 12, que antes era solo un pasaje oscuro en los contratos de empleo, algo que nadie recordaba o a lo que nadie le daba importancia, ahora es conocida por todos. Es un símbolo de protección, un recordatorio de la importancia de conocer y defender los propios derechos. Los procedimientos de aprobación, por cierto, se han endurecido mucho. Ahora hay más controles, más firmas, más revisiones. Así se aseguran de que nadie más pueda caer en las trampas de un director corrupto. Es un legado que me llena de orgullo. Mi reputación como una líder fuerte, inteligente y, sobre todo, ética, está más que consolidada. Y eso me ha abierto nuevas puertas. Me ha traído proyectos emocionantes, desafíos que me inspiran. Ya no busco venganza. Eso quedó atrás. Ahora busco una oportunidad para construir una cultura corporativa mejor, más justa, más transparente. He demostrado que el poder de la ley, usado de forma estratégica y con cabeza fría, es el arma más poderosa contra la arbitrariedad y los abusos de poder. No se necesitan gritos, solo inteligencia y determinación. Aquí estoy, en mi nueva oficina, la ciudad extendiéndose bajo mis pies. A veces me detengo, miro por la ventana y una sonrisa tranquila, casi helada, se dibuja en mis labios. Es la sonrisa de quien ha jugado su carta maestra y ha ganado. La justicia kármica, como me gusta llamarla, ha sido servida. Y no con violencia, ni con dramas, sino con la pluma, la astucia y, sobre todo, la verdad. Y así, mis queridos espectadores, amigos de Café Frío y Venganza, fue como una simple cláusula en un contrato, de esas que muchos ignoran o no leen, se convirtió en el arma definitiva para desmantelar la tiranía de un director corporativo. Sofía Ramírez no gritó, no discutió, solo invocó la justicia que tenía a su alcance, escrita en letra pequeña. ¿Alguna vez te has enfrentado a un Mauricio en tu vida profesional? ¿Has encontrado ese vacío legal o esa cláusula secreta que te permitió dar la vuelta a la tortilla? Queremos escuchar tu historia. Déjanos tus comentarios aquí abajo, comparte este video si conoces a alguien que necesita recordar que la estrategia es el arma más poderosa, y suscríbete a Café Frío y Venganza para más relatos de cómo el karma corporativo siempre encuentra su camino. Hasta el próximo sorbo de justicia.